Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí felizmente juntos otra vez para compartir la meditación de la palabra de Dios. Y me gustaría que en este momento pienses y tengas la convicción de quién sos y que ahí donde estás, varones, mujeres, cada uno pueda decir con alegría y con convicción: yo soy hija de Dios. Obviamente, hijo de Dios el varón. Somos hijos de Dios. Hubo un proyecto, un plan de Dios para que así fuera. Y Dios sigue conservando ese plan, extendiéndolo hacia toda la humanidad, como dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Y desde el momento en que hemos aceptado este honor, este privilegio que Dios nos concedió de ser sus hijos, empezamos a disfrutar de esta vida eterna. No es que la vida eterna será el día que dejemos de respirar aquí y nos vayamos allí con Él. Ese va a ser el día de la gran fiesta, del gran banquete del que habla su palabra, que la dejó para que nosotros recordemos cuál va a ser ese glorioso encuentro cara a cara con quien tanto nos amó, nos sigue amando y nos sigue extendiendo su misericordia día a día. Pero mientras tanto, mientras vivimos aquí en la tierra, Dios tiene un proyecto para vos y para mí, que lo comenzó cuando decidió crear a Adán y a Eva. Él preparó todos los bienes, ese lugar maravilloso, ese paraíso terrenal que Él formó, se tomó el trabajo, invirtió, y cuando todo estaba hermoso, dice que Dios miró su obra y vio que todo era bueno, entonces los trajo a ellos. Y mirá lo que dice en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Es maravilloso el proyecto desde el inicio, desde la creación de Dios, reflejados en esos dos seres humanos desde el principio. Dios los creó para que ellos tuvieran un lugar de privilegio idéntico al que Dios tiene y tenía en ese momento en los cielos, junto a la Trinidad, al Hijo de Dios y a su Espíritu, y ellos ahí estaban juntos reinando, y decidió Dios junto a ellos y dijo: hagamos. Y entonces Dios proyectó, planificó, invirtió su tiempo, y cuando todo estaba hecho y resuelto, entonces ahí los puso para que tengan ese lugar de honor de reinar. Hay en el Nuevo Testamento, dice que somos reyes y sacerdotes, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Jesucristo luego viene a restaurarnos, no a restaurar lo que Dios había hecho. A Dios nunca se le estropeó nada, no se le rayó, no se le dañó, no se le abolló. Su proyecto siguió intacto y sigue intacto hasta el día de hoy, hasta que Él vea su obra terminada, el día que Él nos llame delante a todas las multitudes de hijos de Dios, y entonces ahí reinaremos definitivamente con Él en otra etapa, en algo que Dios está preparando en ese gran banquete para festejar la culminación de su proyecto y que todos estemos alrededor de su trono disfrutando de lo que Él en un momento pensó para vos, para mí y para millares de hijos de Dios. Pero mientras tanto estamos en esta tierra, Dios también tiene proyectado que vos y yo reinemos. Él no nos hizo para que tengamos una vida chiquitita, una vida opaca,
si bien, voy a hacer un paréntesis aquí, tenemos que saber y tener esa convicción clara en nuestro interior y así vivir y así conducirnos en que somos hijos de Dios y somos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos sobre lo natural. Lo natural es lo que vive tu vecino, que a lo mejor vos podés tener una circunstancia parecida. Lo natural es lo que vive tu amigo, tu familiar, tu compañera de trabajo, tu compañero de estudios. Eso es lo natural, lo cotidiano, que mientras vivimos aquí en la tierra, a nosotros también nos suceden cosas naturales. Cuando íbamos a la escuela, ¿te acordás que nos enseñaban que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere? Y pareciera que todo culmina ahí, pero no es así. Nosotros somos seres sobrenaturales, somos hijos de Dios y como si esto fuera poco, tenemos la grandeza de ser eternos. Nosotros somos como Él es eterno y nosotros, por lo que Él decidió para nuestras vidas, que es el mejor plan. No hay otro plan que pueda idear un ser humano mayor, más eficaz, más eficiente, más grandioso, más glorioso que el que ideó nuestro Padre Dios. Y te quiero contar en esta noche la historia de alguien que vivió esa grandeza sobrenatural y reinó mientras vivió aquí en la tierra. Y te voy a decir, son dos personajes, uno sobresale al otro, que es en cuestión la historia de esta noche. Y te voy a hablar del libro de Esther. Y de paso te voy a hacer una recomendación. El libro de Esther es un libro majestuoso, la mejor novela escrita desde el reino de Dios. Cuenta la realeza, la grandeza, cómo crecieron, cómo se manifestaron, cómo vivieron los dos personajes principales de los que habla este libro, que son Esther y su tío Mardoqueo, que en realidad era un primo grande que ella tenía y que cuando fallecen los padres de Esther, que eran los tíos de Mardoqueo, él la adopta como hija. Así que fíjate vos lo que cuenta la historia de este libro. Mardoqueo y Esther eran dos judíos en una época, en una sociedad muy complicada. Ellos estaban viviendo ya en un lugar, en una tierra en la que habían salido del lugar a donde los judíos todavía algunos estaban viviendo exiliados porque habían sido llevados por distintos lugares. En Babilonia estaban, y algunos habían vivido de una forma de ese exilio que les había afectado tanto a sus emociones, que habían pasado algo así aproximadamente como 50 años, que ya eran libres y que podían salir de ese lugar, pero algunos no lo pudieron hacer. Era tanta la opresión que habían vivido que emocionalmente no tuvieron la fortaleza de poder salir. De a poco fueron saliendo, pero les llevó mucho tiempo reponerse de ese exilio. No fue así el caso de Esther y Mardoqueo, pero ellos tenían, vos fíjate, que nosotros a veces pensamos en nuestro pasado, en lo natural. Y si te transportás a la historia de hoy, ella era una jovencita que se había quedado huérfana, en una sociedad donde las mujeres eran todavía muy marginadas, muy marginadas. Hay cosas que nosotros hoy no entendemos mucho porque vivimos de otra manera, tenemos gracias a Dios una libertad, libertad de culto, libertad de hablar. Creo que lo más cercano a no poder hacer lo que queremos han sido estos 5 meses y pico de que estamos en cuarentena, pero en realidad nosotros no sabemos lo que es ser esclavos, lo que es ser exiliado, que te lleven de prepa a tu lugar, que te saquen de tu hogar, de tu casa, y que vivas sometido, sometida a lo que otro determina, aún corriendo el riesgo de la vida. Y Esther era huérfana, la adopta su tío, y entonces ellos en el lugar donde estaban,
un día sucede algo y todo lo que sucede a tu alrededor siempre tiene algo glorioso para rescatar, que Dios permite que suceda, que tus ojos se abran, que tu inteligencia siempre esté ahí atenta a ver de esa situación, de toda situación de crisis, podemos los hijos de Dios sacar una gran ventaja, una buena ventaja, no una ventaja de avivada, no esa ventaja, sino la ventaja de la ganancia como hijos de Dios, esa ganancia bien lograda, con una buena conciencia, dirigida por Dios, con la guía de su Espíritu. Y es lo que le sucedió a Esther. En ese momento había un rey que gobernaba sobre 127 provincias, una superficie enorme en kilómetros, y este hombre era un rey un rey de Persia muy importante, y tenía una mujer muy hermosa. Y un día hizo banquetes y tuvo muchos invitados, príncipes y reyes importantes de sus alrededores, y él quiso mostrarle, había tenido varios días de banquete y comían y se bebía mucho en esos banquetes, y este rey quería que todos sus invitados la pasaran bien, que a nadie se le obligara a hacer nada, y pasaron varios días. Entonces cuenta la historia en este libro de Esther, que te recomiendo que lo leas detenidamente porque es fascinante para leerlo, es impresionante los detalles y cómo vos ves que sin nombrarlo a Dios, la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo está a través de Esther y de Mardoqueo para beneficio del pueblo judío, el pueblo de Dios a través de todo el libro, y cómo se logra a través de la intervención de ellos, de cómo ellos se mueven, cómo ejecutan cada acción que se les presenta delante, y cómo hay un desenlace donde el proyecto de Dios se ve hecho realidad a través de estas dos personas. Entonces este rey estaba tan feliz que quiso mostrar a su hermosa esposa y la mandó llamar. Ella estaba en una fiesta paralela dentro de la casa real con las mujeres que traían los príncipes y los reyes, y ella también estaba de festejo. Y no se le ocurrió mejor idea, en esa época en la que esto no se le hacía a nadie de la nobleza, y menos si el esposo era el rey. Y a esta señora se le ocurrió decir que ella no iba a ir. Y fue tanto el enojo del rey y toda la corte que él tenía, de los ministros y de la gente que le decía a él lo que le convenía o no para que su reino siempre estuviera impecable, y fue nada más y nada menos que el rey determinó, en conjunto con los varones que lo rodeaban, de destituirla a la reina, que el nombre de ella era Vasti. Es así que el rey entonces, también por consejo de, valga la redundancia, de los consejeros del rey, él manda edicta un decreto donde todas las jóvenes, vírgenes, solteras del reino tenían que venir de todas las capitales de alrededor a hacer, para luego que él eligiera una para esposa. Entonces Mardoqueo se entera de esto, y quiero dejarte aquí un detalle. Mardoqueo y Esther eran en ese momento dos personas de las que no se las hubiera elegido nunca para llegar a un lugar de honor, de privilegio o de gobernabilidad. Sin embargo, si vos lo analizás en el libro después, porque hay que leerlo todo detenidamente, ellos lograron lugares de privilegio aquí en la tierra, siendo guiados por Dios. Y te repito, en todo el libro no se lo menciona a Dios, pero lo lees y de cada página, de cada capítulo, emana la presencia de Dios en esta historia. Entonces Mardoqueo le da instrucciones a su sobrina para que ella se presente en el palacio y que siga todos los consejos. Él le da detalles y bueno, ella sí lo hace. Todas las chicas, las jovencitas que se presentaron, tenían que permanecer un año. Durante ese año
tenían una preparación especial en ropas, en su cuerpo, en su piel. Digamos que, actualizándolo al día de hoy, iban a estar un año en un spa. ¿Para qué? Para que ahí fueran preparadas. Ellas se tenían que presentar cuando el rey así lo decidiera. Tenían que empezar a desfilar delante de él para que él eligiera. Y él podía decidir, sus consejeros le decían, la corte que él tenía alrededor, la cantidad de mujeres que se habían presentado, y él iba llamando de acuerdo a lo que le iban diciendo que estaban esperando. Le tocó entonces el turno a Esther. Tenía que presentarse ella y las mujeres tenían, como todas, ella se presentó con sus mejores ropas, con sus galas. Todas las mujeres tenían a su disposición vestimentas, atuendos, todo muy especial para presentarse delante del rey. Es más, si durante ese periodo, si no les gustaba algo de lo que tenían, podían pedir, pero Esther no pidió absolutamente nada. Ella mantuvo un perfil bajo, todo lo que le traían le agradó y el día que se tuvo que presentar fue con sus mejores galas. Entonces dice, y esto quiero que lo tengamos presente, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice que la llevaron delante del rey. Y en el versículo 17 dice, y el rey en cuanto la vio, la amó. El rey se enamoró, apenas la vio, se enamoró. Dice el relato de aquí bíblico que era una mujer muy hermosa, pero además había sido una mujer que no había sobresalido sobre las otras. Ella había mantenido un perfil bajo, los que tenía a su alrededor que la aconsejaban, le decían si ella quería más cosas y ella se mantuvo en lo que le presentaban. Y cuando el rey la vio, la eligió. Y vos fíjate que este hombre estaba pero tan feliz que continúa la lectura y dice que después de esto, en el versículo 18, el rey hizo preparar un gran banquete para todos sus príncipes e incluyó a sus siervos. Los siervos en esa época estaban solo para servir, para atender al rey, pero él hizo un banquete para todos, los incluyó a todos. El gran banquete para la reina Esther, o sea, la mujer que iba a ser la reina, el gran banquete para Esther. Entonces, bueno, hacen esta fiesta, el rey la presenta, obviamente ella pasa a ser su esposa y a ocupar el lugar de reina. Y el rey estaba tan feliz que dice, te repito que él tenía dominio sobre 127 provincias en ese momento, y dice que disminuyó impuestos a las provincias e hizo y dio mercedes, dice el relato bíblico. Y me tomé hoy para repetirlo porque lo leí hace mucho tiempo investigándolo y me olvidé. Entonces hoy lo volví a buscar porque quería que pienses en lo feliz que estaba este hombre con esta mujer que le rebajó, no le quitó todo, le rebajó los impuestos que en otro momento él había duplicado a las provincias, los disminuyó y como si esto fuera poco les dio un plus extra, un premio, un beneficio más además de bajarle los impuestos. Obviamente Esther, su esposa, pasa a ser la reina y ella también empieza a tener una participación, digamos, política al lado del rey. Entonces ella lo aconseja, ella también le trae a él algunas cosas que se va enterando. Su tío Mardoqueo sabe que hay un hombre que antes que estaba cercano en la corte del rey, que está planeando una traición, y todas estas cosas se van llegando al oído del rey. Pero este hombre que planea la traición es el hombre que había ideado para que todos los judíos que habían sido libres, estos judíos fueran muertos igual. Entonces, cuando Esther empieza a ser la reina, ella va tomando lugar, pero un lugar de privilegio, no solamente por ser la esposa del rey,
sino un lugar dándole honor a Dios a través del lugar que ella empieza a ocupar. Nosotros somos seres que vivimos en esta tierra y nos suceden cosas naturales como le pasan a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familiar. Nos afecta la economía, nos afecta una dolencia, en fin, esta cuarentena que estamos atravesando también nos afecta. Pero ¿sabes una cosa? Te tiene que quedar grabado a fuego en tu interior, que sos una persona, un hijo de Dios sobrenatural. Así como Dios es sobrenatural, vos tenés el ADN de Dios, yo lo tengo, y somos seres sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos un poco más elevado de lo natural, de lo corriente que viven los seres humanos que nos rodean. Y así Esther se empezó a desenvolver en este nuevo lugar que le tocó vivir. Como hija de Dios, en este libro no se menciona a Dios en ningún momento, pero en todas las páginas del libro emana la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, el que Esther y Mardoqueo, su tío, lo tenían presente a Dios todo el tiempo. La dependencia que tenían de Dios se ve reflejada a cada momento de su vida. Ella era una niña huérfana, una jovencita que su tío la toma como hija, él la cría, la aconseja. Ella hace caso de todos los consejos de su tío, así es que llega a este lugar de privilegio, donde el proyecto de Dios para su vida se ve cumplido. ¿Por qué? Porque ella se dispone a vivir bajo el gobierno de Dios, bajo las directivas de su tío, y donde hay esa humildad de saber aceptar el consejo, de saber aceptar las directivas de Dios, sea que Dios a través de su Espíritu Santo te las revela directamente a vos, o a través de tu consejero Dios te trae la palabra y estás apoyado en lo que acá dice, entonces siempre el respaldo de Dios y la guía de Dios va a estar continuamente en tu vida y en la mía. Y Esther así se desenvuelve y logra vivir en esta tierra, cambiando la historia del pueblo judío, cambiando la historia de tal manera que hoy, en el año 2020, estamos hablando de ella. Te repito, es un libro para leerlo detenidamente, para ver tomar ejemplo de cuando hay personas que viven de esta manera y viven dependiendo de lo que Dios dice, con la guía de Dios, y cómo continuamente se ve en sus acciones y en lo que dicen que es una misma cosa. Y en vos y en mí tiene que suceder esto, que palabra y acción tienen que reflejar lo mismo. El Señor Jesús vino para restaurarnos, no para restaurar el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue dañado. El proyecto de Dios que comenzó con Adán y Eva sigue intacto hasta el día de hoy y va a seguir así hasta el día que Dios lleve a todos sus hijos, a las multitudes de hijos de Dios, al banquete final, a esa gran fiesta que Dios está preparando, como dice en las Escrituras, las bodas del Cordero, en la que vos y yo vamos a estar ahí, delante de Dios, celebrando, junto con millares de personas que hayan aceptado que Jesucristo vino a dar su vida para restaurarlos y restaurarnos. Y el Señor Jesús, en esa entrega que hizo, Él ahí declaró con su vida que Él vino para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia, vida plena. Y esto no es como hacemos a veces muchos cristianos, que solo pensamos que la vida plena es en lo espiritual. Lo espiritual es lo más importante, pero en esa vida sobrenatural que vos y yo vivimos está incluida también ese reinado sobre la tierra, ese señorear y multiplicarse y sojuzgar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos
para mirar, para controlar lo que hay aquí en la tierra. Son designios de Dios, proyecto de Dios, para que vos y yo lo vivamos. Dios quiere que vos y yo hagamos historia en esta tierra, que no sea simplemente que cumplimos un ciclo de vida en esta tierra y después nos vamos, como nos enseñaban en la escuela, que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, y ahí se cerró el libro y se terminó la historia. No, nosotros somos eternos. Hemos empezado a vivir esa eternidad y mientras estemos en esta tierra, Dios nos eligió para vivir una vida plena y para multiplicar esa buena vida que Él empezó y quiere continuar perfeccionando en vos y en mí. Esta es la meditación que te quiero dejar en esta noche y que el Espíritu Santo complete en tu interior la convicción para que vivas de esta manera. Como dice su palabra, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esta es la obra completa que Jesucristo hizo para nosotros. Te mando un abrazo enorme, enorme a uno por uno. Los amo a todos muchísimo, obviamente los extraño muchísimo también. Con el pastor siempre comentamos cuánto los extrañamos de tanto tiempo de no vernos físicamente. Te amo mucho, me despido y hasta la próxima.